Bien, vamos entonces ahora a hablar de energía. Ya está. Miren lo que les he presentado, les he buscado. Miren qué es eso. Es una imagen real, ¿no?, de un telescopio espacial, ¿no? Obviamente americano, ¿no?, de una nube de polvo y gas hidrógeno. Y dice que todo eso que estamos viendo está en la mitad inferior derecha en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos los colores que proceden de la luz hidrógeno, miren. ¿Y de qué color es el hidrógeno? Nos dicen que es un color verdoso. ¿Dónde encuentran el verdoso? ¿No? Y dicen que el azufre que está presente, obviamente como azufre gaseoso, ¿no?, es un color rojizo. Y el oxígeno me dicen que es un color azul. ¿Dónde vemos la tonalidad es azul? Por acá, ¿no? También veo por acá, ¿no? Bien, ¿por qué quiero mostrarles esto? Porque quiero decirles que es materia. Y la materia tiene propiedades. Una propiedad que hemos visto es el color, por ejemplo, ¿no? También podemos ver su estado físico, ¿no?, y su densidad, y etcétera. Eso es lo que vamos a ver. De eso se trata esta semana, ¿no? Vamos primero a definir qué cosa es materia. Materia es todo aquello que existe en nuestro universo, ¿no? Presenta masa, es susceptible de ser medido, ocupa un lugar en el espacio, un volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el universo mismo que acabamos de ver, ¿no? Materia, ¿no? Un animalito, un objeto, el laptop en este momento, ¿no? Materia. Nosotros mismos somos materia. La materia tiene características, está en constante transformación, ahí lo podemos ver, ¿no? Constante transformación. La materia está en constante movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que puede haber cambio de estado en la materia, ¿no? Los estados que se consideran son el sólido, el líquido, el gaseoso. Vamos a ver un poco el estado sólido para irnos adentrando al asunto. ¿Qué es lo primero que me gana a la vista cuando veo esta imagen de estado sólido? Ese empaquetamiento que tienen sus átomos. Ese empaquetamiento, digámoslo así, se da porque hay una gran fuerza de atracción. Se han empaquetado de tal forma porque la atracción y la cohesión que existe ahí es bastante grande. Entonces, eso le da propiedades al estado sólido, que no lo tiene otro estado. ¿Y cuáles son esas propiedades que observamos? Forma y volumen definido, ¿no? Un sólido tiene una forma, un volumen definido, ¿no? Una silla tiene una forma, un volumen definido. Y no fluye, ¿no? La silla carece de movimiento, se queda donde está, ¿cierto? Es incompresible, no podemos aplicar una gran presión y hacer que ocupe un menor volumen. Mientras que en el estado, la otra propiedad, el estado gaseoso, es lo contrario totalmente, ¿no? Es decir, aquí operan fuerzas de repulsión. Las de atracción son casi inexistentes. Entre ellas se repelen. Y como entre ellas se repelen, están en constante movimiento. Acá no, en el sólido están quietas. Podemos calentarlas y vibran, pero no se mueven, no se desacomodan. Si seguimos calentando, claro, gana más. Llega un momento en que comienzan a desacomodar un poquito más, cambian de estado. Y ya pasamos al estado líquido, que es otra cosa. Pero mientras permanezca en estado sólido, esa es su estructura. En el estado gaseoso, entonces, decíamos que operan fuerzas de repulsión. Eso hace que ellas estén en constante movimiento, chocan entre ellas, van a chocar contra la pared del recipiente que las contiene, y les da propiedades. Por ejemplo, ¿qué propiedades les da? Fluyen, es un fluido. Se pueden comprimir, un sólido no lo puedo comprimir, un gaseoso sí. Le aplico una gran presión y hago que ocupe un menor volumen. O se pueden expandir, ¿no? Hacemos un agujerito y si esto estaba encerrado en un recipiente, expanden, ¿cierto? No tienen ni forma ni volumen definido, ¿no? Son totalmente compresibles, ¿no? Como decir una cosa intermedia es el estado líquido. En este estado líquido, sus moléculas, sus átomos, sus moléculas, las moléculas sobre todo, no
operan fuerzas de atracción, tampoco de repulsión. Entonces, como no predomina ninguna de ellas, tiene propiedades que solo lo tiene este estado. ¿Y cuáles son esas propiedades? ¿No? En realidad copia de alguno de ellos, es un intermedio, ¿no? Por ejemplo, es incompresible. No se puede comprimir un líquido, ¿no? No se puede, pero sí es un fluido, como un estado, fluye, ¿listo? ¿Qué más podemos decir de este estado? No tiene forma definida, va a depender del recipiente donde ponga ese líquido, ¿no? Si es esférico, tomará la forma esférica. Si es cuadrado, tomará la forma esférica. Si es cuadrado el recipiente, adopta la forma del recipiente. Pero su volumen sí es definido. 500 litros o 500 mililitros de agua, ¿no? Son 500 mililitros de agua, llévelo al envase que lo lleve. Bien, entonces, al estado sólido y al estado líquido se le llama estados condensados, así se le. Pero ya eso lo veremos en otro momento. Hay cambios de estado, ¿no? Entonces, cuando de líquido pasa a gaseoso, eso se llama vaporización. Es con aumento de temperatura. ¿Ven la flecha roja? Aumento de temperatura. En cambio, cuando de gaseoso pase al líquido, eso se llama condensación. Es con disminución de temperatura. Aquí yo quiero hacer una llamada de atención, ¿no? Porque es importante. Estamos diciendo que del estado gaseoso cambia al estado líquido, y eso se llama condensación. Pero ojo, solo se llama condensación cuando es de vapor, porque sabemos que el vapor también es gas. O sea, cuando de vapor pasa a líquido, está bien empleado el término condensación. Pero ¿qué pasa si ese gas, por naturaleza, siempre ha sido gas? ¿No? En cambio, el vapor, no, yo puedo formar vapor de agua cuando caliento una olla de agua, estoy formando vapor. Entonces, cuando ese vapor pase a líquido, eso se llama condensación, ¿no? Yo en la tapa de la olla puedo encontrar el agua que se ha condensado, ¿no? Gotitas de agua. ¿Qué pasó? El vapor de agua encontró la tapa fría y se condensó. ¿Estamos claros? Ese cambio de estado, entonces, de gas a líquido, tiene dos términos, ¿no? Condensación, cuando es el vapor el que está pasando al líquido, y licuación, cuando es el gas el que está pasando al líquido. Por ejemplo, yo digo, nitrógeno gaseoso pasa a nitrógeno líquido. ¿Qué término voy a emplear? ¿Condensación o licuación? Licuación. Definitivamente tiene que ser licuación, ¿no? Digo, gas natural, ¿no? Gaseoso. Pasó a líquido. Una licuación, ¿no? El gas natural se ha licuado. Entonces, mucho ojo, ¿no? Solo empleo la palabra condensación cuando es vapor. ¿No? Vapor. Bien, y ahí tenemos los otros cambios de estado. Por ejemplo, ¿qué me va diciendo? Que de sólido a gaseoso se llama sublimación. Ah, es con aumento de temperatura. Un ejemplo de la vida diaria, ¿no? A nosotros nos venden, por ejemplo, productos sólidos aromatizados, ¿no? Y lo dejamos en el ambiente y después de 2 meses o lo que fuera, ya no hay. Se desapareció. ¿Por qué? Porque se ha sublimado, ¿no? De sólido pasa a gas, ¿no? ¿No? A perfumar el ambiente. El cambio de sólido a líquido es fusión, no solamente para el hielo, una barra una barra de cobre, una barra de cualquier metal, cualquier sólido, cuando se calienta demasiado, gana mucha temperatura, eleva su temperatura, gana suficiente energía, cambia de estado, de sólido a líquido. Eso se llama fusión. El ejemplo clásico, el hielo, ¿no? El hielo. Se calienta un poquito y ya pasa al líquido. Los cambios contrarios van a ser con pérdida, disminución de temperatura, ¿no? Por ejemplo, ya lo vemos ahí a colores, ¿no? Por ejemplo, si de gas paso a sólido, eso se llama sublimación inversa. Yo es con disminución de temperatura, ¿no? Por ejemplo, si hipotéticamente yo pudiera recolectar todo el vapor que ¿no? se perdió, ¿no? Lo recolecto, lo puedo llevar al estado sólido, entonces sería una sublimación inversa. Claro, muchas veces, si lo hacemos en forma así, en un ambiente, en una habitación o en un medio, se llama un sistema abierto,
Entonces no podemos, pero si lo hacemos, por ejemplo, en un laboratorio, en un sistema cerrado, sí podemos recuperar todo el vapor, enfriarlo y recuperamos el sólido, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué tenemos aquí a la derecha. Yo para ubicarme en el asunto diría, este es el ciclo del agua, el ciclo del agua. Como todo ciclo, ¿no? Tiene un inicio, un final, y el final es el mismo inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecemos de acá. El agua de mar, el agua de los lagos, ¿no? El agua de mar, digamos, se evapora, ¿cierto? Constantemente se evapora. ¿Y qué es lo que forma? Entonces, mire, el agua de mar está evaporando. ¿Y qué forma? Las nubes, ¿no? Las nubes, ¿no? Entonces, esas nubes que son gas atrapado, ¿cierto? En el aire, en la masa de aire, es el vapor, es agua, ¿no? Se evapora, ese vapor de agua queda atrapado, digamos así, en una malla de aire y queda, y ¿no? Eso le llamamos nubes. Esas nubes pueden condensar. ¿Y quiénes condensan? El vapor de agua que está ahí, condensa, precipita, no le llamamos precipitación, precipita como lluvia, ¿no? Entonces, mire, está bien aplicado el término condensación, ¿cierto? Porque ¿quién es el que originó el líquido? El vapor de agua, ¿no? Se evaporó. Entonces, las nubes condensan y nosotros tenemos la lluvia. Esa lluvia puede filtrar a través del subsuelo, ¿no? Hay una infiltración en general, ¿no? Los ríos, ¿no? La lluvia, cuanto más intensa es, pues los ríos se cargan más, digamos, de agua. Por infiltración, los ríos, sabemos, desembocan en el mar y vuelve el ciclo, ¿no? Entonces, lo que estamos presentando aquí son cambios de estado, ¿no? De la naturaleza. Bien, vamos a clasificar a la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos. O es mezcla o es sustancia. Eso es lo primero que, o es mezcla o es sustancia. Y tenemos que tener bien claro para no confundirnos. Nos puede venir un ejercicio de repente bien particular. Nunca vi este ejercicio. Por ejemplo, me dice, a ver, la madera. ¿Qué será la madera? Una mezcla, una sustancia, ¿no? O me viene, por ejemplo, no sé, el almidón o el azúcar. Ya está, el azúcar, ahí está. Me exige más, me exige más. El azúcar, ¿qué cosa es el azúcar? Y entonces me pongo a pensar, primera pregunta salvavidas. ¿El azúcar tendrá una fórmula química? No, el azúcar no tiene una fórmula química, ¿no? Un azúcar rubia, un azúcar blanca, ¿tendrá una fórmula química? No. Sus componentes, sí, la glucosa, ese sí es un compuesto. La sacarosa, ese sí es una sustancia compuesta. Pero el azúcar como tal, no conozco su fórmula química, su composición es variable. Ah, esa es una mezcla. La madera, ¿alguien conoce la composición de la madera? No sé, hay diferentes tipos de madera, ¿no? Cedro, caoba. ¿Tendrá una fórmula química? No, porque tiene diferente composición. Entonces es una mezcla. ¿Estamos claros? Entonces, mucho ojo. Las mezclas, su composición varía. Yo tengo 3 vasitos con agua, 3 vasitos. Al primer vasito le pongo una cucharita de azúcar, al segundo le pongo media cucharita de azúcar y al tercero le pongo, no sé, 2 cucharitas de azúcar. Las tres son soluciones azucaradas, ¿no? Las tres son mezclas. Su composición varía, una será al 1%, el otro será al 2%, al 5%. El agua de mar, por ejemplo, es una mezcla. A ver, analicemos. El Océano Pacífico tendrá la misma composición que las costas de Japón y las costas de Perú, el mar de, ¿no? El Océano Pacífico de Japón con el de Perú, sí es Océano Pacífico igual. Pero su composición varía. Entonces es una mezcla. Mucho ojo con eso, ¿no? La composición de una mezcla, la palabra clave es composición variable. Y ahora viene otra característica. Sus componentes mantienen sus propiedades. Dicho de otra forma, no están unidos tan íntimamente. Esa unión íntimamente se llama enlace. Entonces, en las mezclas, ¿no? Sus componentes no están formando enlace. Están unidos, sí, pero no están formando enlace. Lo contrario es una sustancia pura. Su composición química es definida, ¿no? Yo, por ejemplo, me pueden decir una sustancia, por ejemplo,
Me pueden decir ácido sulfúrico, aunque no sepa su fórmula, pero es composición constante. Me pueden decir amoníaco, aunque no sepa su fórmula. Me pueden decir cianuro de sodio, aunque no sepa su fórmula, ¿no? Es una sustancia compuesta. ¿Por qué esta sí es una sustancia pura y además la llamo compuesto? Porque está formada por dos o más átomos, ¿no? Por ejemplo, acá está formado por nitrógeno y por hidrógeno, dos tipos de átomos. Esa es una sustancia compuesto. Acá está formado por sodio, por carbono, por nitrógeno, sustancia compuesto. El agua es una sustancia compuesta porque está formada por oxígeno y por hidrógeno. Dos o más átomos diferentes ya forman un compuesto. En cambio, cuando me dicen cobre, cobre es un solo tipo de átomos. Así como digo cobre, puedo decir sodio, puedo decir mercurio, puedo decir litio, todos los metales son sustancias elementales. Pero si yo ya digo cloro gaseoso, nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, entonces son sustancias, sí, siguen siendo sustancias puras, ¿no? Siguen siendo sustancias puras, sustancias elementales, igual que estas. Las dos son sustancias elementales, ¿no? Sí, pero esta es diatómica, tiene dos, pero es el mismo átomo. Tiene dos, es el mismo, se llamarían diatómicas. Son sustancias elementales. Así sea que, por ejemplo, acá tenga el fósforo blanco, así sea que tenga el azufre octaédrico, así sea que tengo el ozono, igual son sustancias elementales. ¿Por qué? Solo un tipo de átomos, ¿no? Solo un tipo de átomos. ¿Listo? Sí, pero aquí hay 3 átomos en el ozono y aquí hay 2. Sí, son sustancias diferentes, diferentes propiedades. Sí, pero ¿qué relación tienen si las dos son sustancias elementales? Bueno, aquí se han acomodado de a dos para formarme este oxígeno que está en el aire atmosférico, ¿cierto? Y acá esto se llama ozono. Sí, pero ¿qué relación tienen? Se llaman alótropos. Alótropos son, digamos, átomos que se han acomodado en diferente forma, átomos de lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Por qué este fósforo que se llama fósforo blanco es una sustancia elemental si yo veo 4 átomos de fósforo? Porque todos son fósforo, por eso es una sustancia elemental, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, ¿no? Pentacloruro de fósforo, no, esto ya no es una sustancia elemental, esto es una sustancia compuesto, porque está formado por cloro y por fósforo. ¿Se entendió entonces? Bien claro. Entonces, sustancia elemental es la que está formada solo por un solo tipo de átomos. Pueden ser monoatómicas, diatómicas, poliatómicas en general. ¿Listo? En cambio, sustancia, compuesto, es la que está formado por dos o más tipos de átomos, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene 3 tipos de átomos, ¿no? Hidrógeno, azufre y oxígeno. Este también tiene 3 tipos de átomos. Ambos, sustancia elemental y sustancia compuesto, son sustancias puras, ¿no? Sigamos por otro lado ahora con las mezclas. Y acá están unidas íntimamente, ¿no? Acá están unidas por enlace químico. Cada uno, acá, aquí, ¿cierto? Si lo vamos a separar, por ejemplo, el agua la vamos a separar, o el cloruro de sodio, que es otra sustancia compuesta, lo vamos a separar. Acá tenemos que necesitar reacciones químicas para separarlas. Obviamente, pues al sodio, que es una sustancia elemental, no la voy a separar pues en átomos de sodio, ¿no? ¿No? O el cloro, esta, que es una sustancia en 2 átomos. O sea, teóricamente sí podría, ¿no? Pero se separan con reacciones químicas, ¿no? Y estas, entonces, pero sí hay compuestos que sí se separan con reacciones químicas. Por ejemplo, ¿no? El cloruro de sodio, el agua, ¿no? No todas las sustancias compuestas se separan, ¿no? Se mantienen unidas, ¿no? Pero técnicamente podría separarlas, ¿no? Digamos, no quiero confundirlos más porque solamente quiero lo preciso. Y lo preciso es que toda materia es mezcla o es sustancia. Una mezcla tiene composición variable, ¿no? Sus componentes mantienen sus propiedades. Una sustancia tiene composición definida, por eso es que se traduce bajo una fórmula. Una sustancia pura puede ser elemento, sustancia elemental, ahí está, monoatómica, diatómica, poliatómica, o sustancia compuesto, diferentes tipos de átomos. Vamos a ver que una mezcla se puede separar por métodos físicos. Una sustancia pura, como están unidas por enlace químico, se separan por métodos químicos, reacciones químicas. Bien,
Una mezcla se puede presentar en una sola fase, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué me están presentando? Veo un vasito con una solución, ¿no? Una solución, ¿no? Color celeste, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando? Que, por ejemplo, esto puede ser el agua y lo que se ha disuelto era de color azul, celeste, y le da a todo, le da una coloración azul. En otras palabras, se ha formado una solución, por ejemplo, de sulfato cúprico. El sulfato de cobre es celeste, ¿no? Esta es una solución de sulfato cúprico. Es una mezcla. No, pero ¿por qué si está sulfato de cobre? Pero está disuelto. Ha formado una mezcla homogénea. Si me dijeran sulfato cúprico solito, ese sulfato cúprico solito, sí sería un compuesto. Pero me están diciendo todo este vaso, todo lo que contiene acá, es una mezcla, una sola fase, ¿no? A la mezcla homogénea que se presenta en una sola fase se le llama solución. Lo que pasa es que no solamente hay soluciones líquidas formadas por agua, no. Pueden haber soluciones líquidas formadas por petróleo, por gasolina, por benceno, por N-hexano. Lo que caracteriza es que una sola fase, y por eso se le llama solución, ¿no? Entonces, no confundir, solución es mezcla homogénea, es cierto, o solución. Por eso es que hay soluciones líquidas, soluciones gaseosas y soluciones sólidas. Las tres son homogéneas. Vamos a ver un ejemplo de soluciones sólidas. La aleación. Ustedes han, o sea, voy a ponerlo acá, una aleación. Bueno, no lo puedo escribir. Aleación. El acero, por ejemplo, ¿no? El acero. Es una solución sólida. El bronce, el latón. Son soluciones sólidas. Son mezclas homogéneas, soluciones sólidas. Un ejemplo de una mezcla homogénea o llamada solución homogénea. El aire. Y todas las mezclas de gases, ¿no? El aire. ¿No? Todos los gases son totalmente miscibles, se mezclan entre una solución homogénea, una sola fase. Una solución líquida, pues ya hemos visto los ejemplos, ¿no? El agua azucarada, esta solución, ¿no? El vino, ¿no? El agua gaseosa, el agua potable, ¿no? El agua de, ¿no? ¿no? Entonces son mezclas. Ahora, hemos pintado solamente mezclas homogéneas. ¿Y qué tal si yo les digo el agua de mar, pero les describo acá, agua de mar con arena? Ya no es una mezcla, sigue siendo mezcla, pero ya no homogénea, heterogénea, porque hay dos fases, el agua de mar y la arena. Si yo les digo gasolina nada más, es una sola fase, es una mezcla homogénea. No, pero es que yo creía que la gasolina podía tener trocitos de hollín, de otro hidrocarburo. No, 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 no. En el texto te está diciendo solo gasolina. Y gasolina es una mezcla homogénea. Si te dijera, por ejemplo, gasolina con trocitos de alquitrán, o de, me está diciendo con trocitos, o sea, y el alquitrán es sólido. Eso es una mezcla heterogénea. Pero me lo está diciendo en el texto. Mucho ojo. Es el texto el que me rige. Bien, entonces, decíamos que mezcla heterogénea es la que se presenta en dos fases. Por ejemplo, acá tengo dos fases. Y las dos fases son líquidas, sólido y líquido, ¿no? Pero ¿por qué es mezcla heterogénea? Porque no se mezclan, son inmiscibles. Por ejemplo, el aceite y el agua. El aceite tiene menos densidad, el agua tiene más densidad, por eso va al fondo, ¿no? Mezcla heterogénea. Igual puede ser si yo digo agua de mar con arena, o digo grafito, o digo una ensalada de frutas, ¿no? Una mezcla heterogénea. O digo leche con trocitos de chocolate, una mezcla homogénea. Pero si digo simplemente, perdón, heterogénea. Si yo digo leche nada más, veo una sola fase, ¿no? Una mezcla homogénea. Entonces, según lo que me dicen, dos fases, dos o más fases es mezcla heterogénea. Bien, entonces hemos sacado el jugo a esta lámina, vamos a la siguiente. Las sustancias entonces llamadas, la sustancia pura puede ser sustancia simple o elemental, ya hemos visto los monoatómicos, ¿no? Todos los metales son monoatómicos, ¿no? Y algunos no metales como el carbono grafito, el carbono diamante. ¿Qué será el carbono diamante? Monoatómica. Sí, pero ¿qué relación hay entre carbono grafito y carbono diamante? Son sustancias diferentes, el carbono grafito es oscuro, el carbono diamante es una joya, ¿no? Una piedra muy cotizada, ¿no? Entonces, ¿y qué los diferencia si los dos están formados por carbono?
Pues el acomodo, ¿no? El carbono grafito tiene una geometría, digamos, lineal, el acomodo de ese carbono, forma el carbono grafito. En cambio, el mismo carbono, el átomo de carbono, se acomoda, digamos, en forma hexagonal en el carbono diamante, ¿no? Entonces, son alótropos, pero son diferentes sustancias, diferentes propiedades, ¿no? ¿O ustedes aceptarían, si es lo mismo, cambiar un carbono grafito por un trozo de diamante? Te dan el diamante y que le entreguen el grafito. ¿No? Son propiedades diferentes, con diferentes propiedades, ¿no? Bien, los poliatómicos, esos son sustancias también, ojo, sustancias, ¿no? Pero están formados ya por más tipos de átomos, ¿no? Por ejemplo, acá me han pintado solo al ozono, hemos pintado al amoníaco, al ácido sulfúrico, puede ser el ácido clorhídrico y el agua, principalmente el agua, el CO2, son moléculas que sí o sí deben estar en mi argot químico, ¿no? El agua, el CO2, ya veremos la siguiente semana más moléculas. Dos tipos de átomos diferentes, eso es una sustancia compuesto. Pero en este caso, si solamente estamos hablando de sustancias elementales, estas no vienen acá, no vienen, porque tienen dos átomos diferentes. ¿Y esta por qué? Sí, porque tiene el mismo tipo de átomo. Bien. Esta sí es una sustancia compuesto, ¿ve? El cloruro de sodio, ¿eh? Tiene dos átomos diferentes, es un compuesto. Ya la próxima semana diremos es un compuesto iónico, pero ahorita simplemente para clasificar una sustancia compuesto nada más. Como toda sustancia compuesto, yo lo puedo separar por métodos químicos. Un método químico es una reacción química, ¿no? Por ejemplo, esta reacción química se llama electrólisis. Por acción de la corriente eléctrica, voy a separar entonces el cloruro de sodio, que es un compuesto, lo voy a separar en sus componentes. ¿Y cuáles son los componentes de este cloruro de sodio? Sustancias elementales, ¿no? Por ejemplo, una sustancia elemental sodio y otra sustancia elemental cloro. ¿A partir de quién? De una sustancia compuesta. Marque verdadero o falso. Los tres son sustancias puras. Los tres son sustancias puras. Pero este que está aquí es sustancia compuesto, mientras que estos dos son sustancias elemento. No sé cómo le va a venir la pregunta, pero de que tienen que identificar, tienen que identificar. Mezcla homogénea es la que se presenta con una sola fase. Ya hemos visto, la sola fase puede ser sólida, líquida o gaseosa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una aleación y se les llama soluciones, hemos dicho a estas, ¿no? A las homogéneas se les llama soluciones, ¿no? Solución sólida, por ejemplo, la aleación, el agua potable es una solución líquida y el aire es una solución gaseosa, ¿no? Bien, seguimos avanzando entonces. Mezcla heterogénea. A esta ya no la podemos llamar soluciones, ¿no? Dos fases, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Dos fases. La piedra caliza, ¿no? El granito, la piedra caliza, por ejemplo, son ejemplos clásicos de mezclas heterogéneas. Tiene componentes en diferentes, ¿no? Diferentes. Las tres fases pueden ser sólidas, las tres fases pueden ser líquidas, o las tres fases pueden ser, ¿no? O una sólida, una líquida, una gaseosa. No interesa, pero es una mezcla heterogénea, ¿no? Porque veo tres fases, ¿no? Esta es una mezcla heterogénea, porque yo puedo diferenciar las fases. Cuando vemos una caliza, una piedra caliza, vamos a ver que unos son más oscuritos, otros son un poco más claros, ¿no? Otros son brillositos, ¿no? Tiene componentes. Una mezcla puede tener componentes, otras mezclas, o otros compuestos, puede tener compuestos también, ¿no? Mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, es una mezcla, porque tiene varias fases, una mezcla heterogénea. Como toda mezcla, llámese heterogénea u homogénea, toda mezcla se puede separar por métodos físicos. ¿Y por qué se separarán por método físico? Porque su unión no es tan íntima, no hay enlaces químicos. Entonces, se aprovechan las propiedades que tengan los componentes. Por ejemplo, ¿qué veo en esta mezcla? Que es arena gruesa, arena delgada, parece hormigón, ¿no? Le pongo un tamiz. ¿Quién quedará retenido en el primer tamiz? Las partículas más gruesas, los componentes más gruesos. Luego los más finitos, luego pasan hasta que llegamos al último tamiz más fino. Nos podemos quedar con un solo tamiz nada más, ¿no? Y podemos separar un componente, por lo menos el más grueso. Entonces, hay condiciones para hablar tamización. ¿Y cuál es esa condición? Que los componentes sean sólidos. Todos los componentes de la mezcla deben estar en estado sólido. Si no, no podría aplicar tamización, ¿no?
Nosotros en repostería utilizamos tamización también. Cuando tamizamos la harina, decimos cernir la harina. ¿Qué estamos haciendo? Tamizarla, ¿no? Retenemos, retenemos partículas gruesas que puedan haber ahí, ¿cierto? En el tamiz. Acá tenemos en el centro la mezcla, ¿no? Agua-aceite, que se puede separar, fíjense ustedes, con esta, pero se llama embudo de decantación. Es como un embudo, la forma de un embudo. Y acá tiene una llavecita que tiene este celeste, ¿ven? La llavecita. Cuando abra la llavecita, el ducto se abre, esa ventanita que está aquí justamente a esta altura, se abre y deja caer el agua. Y el agua va cayendo, cayendo, porque es más denso, ¿no? Cae primero, y ya va a caer el aceite, porque también está ahí, pero cierro en ese momento la llave. Entonces el aceite queda aquí y el agua ya salió, ¿no? Lo separamos. Decantación. También puedo hacer, pues, que el agua con aceite, vaciar con cuidadito, pero se pierde mucho, ¿no? Mucho más eficiente es así, con este embudo de decantación. También podemos hablar de decantación, miren ustedes, cuando tenemos esta agua, miren, ahí está el sedimento, miren, vamos a ponerlo acá, el sedimento. ¿Ven el sedimento, esa manchita que está al fondo? Ese se llama sedimento. Entonces dejamos que esté 2, 3 horas, no sé cuánto tiempo ahí, y dejamos que el agua, sea un poquito más clara, ¿no? El sobrenadante, y con cuidado lo vaciamos. Eso se llama decantación, ¿no? Decantar es vaciar, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, decantamos. Primero, en este caso, primero tiene que ocurrir una sedimentación, ¿cierto? O sea, que la arena sedimente y luego decantamos. No va a ser al revés. Primero decantamos y después sedimentamos, ¿no? Sedimento es que, digamos, lo pesado, ¿no? Quede en el fondo, ¿no? Digamos el conchito, ¿no? Queda en el fondo. Lo más pesado, lo que tiene más densidad. También pudimos haber ahora decantado si tenía agua de mar con arena, con cuidadito, espero que sedimente, y después con cuidadito trasvaso también. O puedo utilizar de agua de mar con arena una filtración, ¿no? Pongo un embudo, un papel filtro, y el agua quedará en el filtro, y la arena quedará en el filtro y el agua pasará. O filtrar el café, ¿no? También, ¿no? Paso solo la esencia y los granos de café quedan. Entonces, es entender lo que es la filtración. ¿Estamos claros? Bien. ¿Y por qué utilizo filtración? Porque tengo algo líquido y algo sólido. El sólido va a quedar retenido en el filtro, ¿no? ¿Y acá por qué uso sedimentación? Porque están bien separaditos, ¿no? Entonces puedo utilizar la sedimentación y decantación. Bien. Vamos entonces a hablar de la destilación, que es un proceso en el cual nos vamos a detener. Vamos a hablar de una mezcla homogénea, que en estos últimos tiempos lo hemos utilizado, pero a mar, el alcohol medicinal, ¿no? No ha habido hogar que no haya comprado alcohol medicinal. Hemos comprado por primera vez más que la bebida gaseosa, alcohol medicinal, ¿cierto? Alcohol medicinal. El alcohol medicinal es una mezcla. No, ¿por qué es una mezcla si dice alcohol? Sí, pues, pero, ¿usted sabe la fórmula química del alcohol? ¿Será de composición constante? El alcohol medicinal tiene un valor en grados alcohólicos, ¿no? En grado Gay-Lussac, ¿no? Que es 70 Celsius. 70 Celsius, no, grados Gay-Lussac, grados de alcohol. Ese es el alcohol medicinal, ¿no? Entonces, es una mezcla porque está formado por etanol, y el etanol sí es un compuesto, tiene una fórmula definida y está formado por agua. Como los dos son miscibles, forman una mezcla homogénea que se llama alcohol medicinal. Entonces, este alcohol medicinal yo lo puedo separar porque aprovecho que tienen un punto de ebullición totalmente bien separado. El punto de ebullición, por ejemplo, del etanol, el punto de ebullición es 78 Celsius, mientras que el punto de ebullición del agua es 100 Celsius. Entonces, como están bien diferenciados sus puntos de ebullición, yo lo puedo separar por destilación. Esta destilación se llama simple por eso. Ya cuando hagamos el petróleo vamos a ver que sus componentes están tan juntos, su punto de ebullición, que una destilación simple no alcanza. Se llama destilación fraccionada. Pero esta no, esta es simple, ¿no? Bien, ¿qué pasa en esta destilación? Ponemos el alcohol medicinal en este recipiente, comienza a calentar, ¿no? Lo calentado está en la cocinilla. ¿Quién va a volatilizar más rápido? El que tenga un punto de ebullición más pequeño. En este caso, ¿quién es? El alcohol, el etanol, ¿no? Entonces, el etanol comienza a formar vapores, vapores, vapores. Ojo, veamos, detengámonos a analizar.
El alcohol era líquido, líquido. Hemos calentado, ha ganado calor, ha ganado energía, ya ha pasado a gas. Pero el gas tiene nombre propio, se llama vapor, 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 ¿no? Entonces, ese vapor está pasando por aquí, ¿no? Voy a pintarlo por acá, por acá, por acá, ¿no? Pero vemos que está pasando por una especie de ¿no? Esto se llama refrigerante, es un tubo más ancho que envuelve a ese tubito por donde está pasando el etanol. Lo refrigera. ¿Y cómo lo refrigera? Entra el agua fría, ¿no? El agua fría está adosado a un caño, obviamente. Entra el agua fría, ¿no? Enfría todo esto, lo baña todo este recipiente que está externamente y el agua sale. Constantemente es eso. Entonces el agua se va, el vapor de etanol siente que esto está frío, más frío, más frío, más frío, va perdiendo más temperatura. Llega un momento en que de lo que era vapor, ahora hay otro cambio de estado, pasa a líquido. Acá se condensa. La palabra aquí es condensación, porque de vapor está pasando a... En cambio aquí este cambio de estado se llama evaporación, ¿no? O vaporización. Y tenemos las gotitas de etanol, ¿no? Y el agua pues queda en su sitio, digamos que el agua es el moradito, lo que ven aquí color lila. Entonces, hemos utilizado, en la destilación, ¿cuántos cambios de estado estamos encontrando? Dos, la evaporación y la condensación. Este fundamento es el mismo, la destilación es la misma cuando quieren, a partir del jugo de uva que ha estado fermentado, lo destilan y obtienen, ¿no? El pisco, ¿no? El pisco con mayor grado alcohólico, ¿no? O sea, lo que sale es el etanol condensado, ¿no? Bien, vámonos ahora, vamos a limpiar la pizarra y vamos ahora a hablar de otros métodos de separación. Ya, entonces tenemos aquí, descartamos y vemos otro método de separación. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en el centro? A ver, esto es una cápsula, ¿no? Lo estamos calentando con un mechero. ¿Y qué cosa tenemos en la cápsula? Tenemos agua con cloruro de sodio. El cloruro de sodio se ha disuelto en el agua, ¿no? Es un agua salada, entonces, ¿no? Puede ser el agua de mar sin arena, también sería agua salada, ¿cierto? Ya. Entonces, calentamos y comienza a evaporarse. Hay un cambio de estado, ¿no? Se forma el vapor de agua. El vapor de agua pasa al medio ambiente, se pierde el vapor de agua, pero seguimos calentando, se pierde todo el vapor de agua. ¿Y qué cosa queda? Cristales de cloruro de sodio. ¿Y por qué el cristal de sodio no se evaporó? Sería la pregunta. Sí se evaporaría, pero para evaporarse, como está sólido, tendría que pasar a líquido y de líquido tendría que pasar a vapor. ¿Saben de cuánta temperatura estamos hablando? De más de 1000 Celsius, ¿no? Entonces, ¿no? Como que no, ¿no? Ahí con esta temperatura nada más tendríamos pues que se queda como sólido cristales de cloruro de sodio y separamos la muestra. Por ejemplo, si tenemos otra mezcla en donde tenemos arena, ¿no? Y hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a separar? Por ejemplo, la arena quedará en su sitio, pero si yo le paso un imán, el hierro que mantiene sus propiedades, porque en una mezcla los componentes mantienen sus propiedades, ¿no? Entonces quedará pegado al imán, ¿no? Por imantación, ¿no? El hierro tiene propiedades magnéticas. Hay otras propiedades, muchas más, ¿no? Cromatografía, centrifugación, ¿no? Pero estas son las principales. Vamos a clasificar a la materia. La materia se clasifica, ¿no? La materia se puede clasificar en propiedades, ya hemos clasificado, ahora vamos a las propiedades, ¿no? Propiedades físicas, propiedades químicas. Propiedades físicas lo tiene toda materia, pueden ser generales o particulares. Generales la tiene toda materia, masa, peso, ¿no? Volumen, impenetrabilidad. Vamos a ver qué diferencia hay entre masa y peso. La masa es constante, constante, porque la masa no se crea, no se destruye, solo se transforma. La masa es constante. Por ejemplo, una persona de 60 kilos acá en la Tierra, numéricamente masa y peso, decimos que es lo mismo. 60 kilos de masa, 60 kilos de peso. Pero el peso tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con qué fuerza me está atrayendo la Tierra. Me está atrayendo con 60 kilogramos fuerza. ¿Y qué pasa si esta persona de 60 kilos la llevamos a la Luna? En la Luna, su masa va a seguir siendo 60 kilos de masa.
pero el peso ya no. El peso va a depender de la gravedad. Si, por ejemplo, me dicen que en la Luna la gravedad es la sexta parte de la Tierra, en valor, es la sexta parte, entonces quiere decir que esa persona tendrá ahora 10 kilos de peso, ¿no? La Luna lo atrae con una fuerza de 10 kilos, ¿no? Por eso es que el hombre como que flota, ¿no? Entonces, masa y peso no son lo mismo, aunque aquí nosotros numéricamente en la Tierra, ¿no? Decimos por la gravedad constante, masa y peso numéricamente son lo mismo. Volumen, el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro a la vez. ¿Se acuerdan del principio de Arquímedes? La impenetrabilidad, ¿no? El principio de Arquímedes. Podemos hablar otros más. La indestructibilidad, la materia no se crea, no se destruye. La inercia es otra propiedad, ¿no? La materia, ¿no? Presenta resistencia. Si está en movimiento, resistencia al cambio. Y si está en reposo, resistencia al movimiento, ¿no? Eso se llama inercia. Las particulares permiten identificar a la materia, ¿no? Por ejemplo, la maleabilidad, la propiedad de formar láminas. Algunos metales tienen una propiedad más intensa, ¿no? Formar láminas que otros, ¿no? Y otros ni siquiera presentan la propiedad de formar láminas, siendo metales también. No podemos formar láminas de sodio o láminas de calcio, pero sí podemos formar láminas de plata, láminas de oro. La maleabilidad es una propiedad particular de la materia, le permite diferenciarla, identificarla. La ductilidad, ¿no? ¿Quién es el metal más dúctil? El cobre, ¿no? ¿El hierro será dúctil? No, pues no, no es dúctil. Entonces, me permite diferenciar, la tienen algunas materias, ¿no? La conductividad, sea térmica o eléctrica, ¿no? Una propiedad particular, el brillo. Yo le pondría otro más, el color, ¿no? Y es una propiedad particular. Y a todas ellas lo voy a escribir, la solubilidad. Es una propiedad particular de la materia, la solubilidad. Que sea poco soluble, insoluble, pero es una propiedad particular, me permite identificarla. ¿Estamos claros? ¿No? Y aclaro esto porque un estudiante una vez interpretó que solubilidad solamente era cuando era soluble. No, solubilidad es la propiedad. Que sea poco soluble o insoluble en tal solvente o poco soluble, eso ya es otra cosa, pero la propiedad se llama solubilidad, es una propiedad particular. Y las propiedades químicas pues tienen que ver con las reacciones químicas, ¿no? Combustibilidad, inflamabilidad, corrosividad, ¿no? Reactividad. Son asociadas a reacciones químicas, ¿no? Que sea combustible, que sea inflamable, que sea corrosivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando, ¿no? Propiedades físicas, ¿cierto? Lo tiene toda materia. La impenetrabilidad, por ejemplo, ahí me están graficando, les decía, el ejemplo de Arquímedes, ¿no? El volumen o el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro a la vez, ¿no? Entonces, ese trozo de ese cuerpo ha desalojado el agua. El color y la ductilidad, esas son propiedades particulares de la materia, ¿no? Iniciamos la clase diciendo, ¿no? Todos los que presentaban color característico, ¿no? Permite diferenciar, identificar a la materia. Bien, vamos a ver ahora clasificación de las propiedades solamente físicas, solo físicas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la cantidad de materia. ¿Se llaman extensivas o intensivas? Intensivas significa independiente de la cantidad de materia. En alguna alusión se parecen, es como si dijéramos particulares. Las particulares son intensivas. Y las extensivas son generales, como decir, ¿no? Generales. Entonces, dependen de la masa. Para eso vamos a hacer un análisis, ¿no? Con una alícuota. ¿Qué significa alícuota? Por ejemplo, alícuota significa, por ejemplo, yo tengo acá 100 litros de agua o de aceite, lo que quieran, 100 litros. Voy a sacar una pequeña cantidad, aquí en este vasito, digamos, voy a ponerle solo 5 mililitros, de lo mismo, de la misma sustancia, agua, lo que fuera. ¿Quién tiene mayor volumen? Obviamente los 100 litros de agua. ¿Por qué? Porque tiene más masa. El volumen es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. ¿Quién tiene mayor masa? El que tenga, perdón, los 100 litros, ¿no? Hay más masa, más materia. El peso también, ¿no? La longitud, bueno, no podemos aplicarlo acá, el área, la inercia, etc. Vamos a ver las propiedades intensivas, por ejemplo. Vamos a suponer que estamos a temperatura ambiente y le pongo, por ejemplo, la temperatura, ¿no?
Mido acá con el termómetro y me marca, digamos, 23 Celsius. Le pongo el termómetro aquí también y a esa misma temperatura ambiente, aquí me va a marcar 23 Celsius. Entonces, ¿qué diré? La temperatura es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. ¿Listo? Yo le pongo ahora un densímetro acá. Un densímetro es casi como un termómetro, digamos. Sumerjo ahí y me lee la densidad del densímetro. Entonces, digamos si es agua o es aceite, digamos que sea aceite. Entonces aquí me va a marcar densidad, me marca 0,9 gramos por centímetro cúbico. Para ese vasito, pongo el densímetro y me marca. Si yo pongo el densímetro acá, la densidad que me marca es igual, 0,9 gramos por centímetro cúbico. Vale decir, la densidad es una propiedad intensiva, independiente de la cantidad de materia, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un pequeño trozo de cobre y tengo un gran trozo de cobre. Obviamente tiene más masa, ya hemos estudiado. Yo quiero ver si este trocito de cobre me conduce la corriente eléctrica. Entonces digo, no, porque es pequeñito, no me conduce. Lo conecto a un cable eléctrico. ¿Qué me va a pasar? Corriente, ¿cierto? Y si ahora conecto esta lámina más grande, igual me va a pasar. La conductividad eléctrica no depende de la cantidad de materia. Igual la conductividad térmica, la viscosidad. Voy a añadir uno más que se llama calor específico. Específico. ¿Listo? ¿Qué cosa es el calor específico? Su sigla es CE. Ya lo vamos a ver en un momento, CE. ¿De dónde viene este calor específico? Para conocer algo, primero tengo que ver de dónde viene. Viene de esta fórmula madre. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, de aquí despejo calor específico. Calor específico será igual a energía sobre masa por delta de T, ¿cierto? La energía, hemos visto la semana pasada que la podemos expresar en joules en el sistema internacional. La masa la tenemos que expresar en kilogramos y el delta de T en Kelvin. Ahí están las unidades de calor específico solo en SI. Pero hay otras unidades, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner para el calor específico calorías sobre gramo por Celsius. O puedo poner joule sobre gramo por Fahrenheit. O puedo poner calorías por kilogramo por Kelvin. Cualquier unidad, ¿no? Pero siempre es energía sobre masa por delta de T. Entonces vamos a interpretar qué significa, por ejemplo, que el calor específico del agua sea una caloría sobre gramo por Celsius. Significa que para que un gramo de agua eleve su temperatura en un Celsius, vale decir, por ejemplo, de 20 pasa a 21, o de 50 pasa a 51, o de 52 a 53, lo que fuera, eleve su temperatura en un Celsius, un delta, un Celsius, necesita absorber una caloría. ¿Listo? ¿Qué significa si yo lo expreso en otra unidad como el joule? Digo, el calor específico del agua también lo puedo expresar en joule y será 4,18 joules por gramo por Celsius. ¿Qué me está diciendo? Que para que un gramo de agua eleve su temperatura en un Celsius, necesita absorber 4,18 joules. Lo he expresado en joules. Igual análisis es si yo dijera, por ejemplo, yo quiero que el agua se enfríe por ejemplo, ¿no? De 30 a 29 grados, que se enfríe en un delta, en un Celsius. ¿Cuánto tiene que liberar? Un gramo de agua para que se enfríe en un Celsius tiene que liberar una caloría. ¿No? O para que se enfríe acá, tiene que liberar 4,18. Un gramo de agua para que se enfríe en un Celsius. Entonces, es interpretar el asunto. Es tener en cuenta esto. Me demoro porque lo que les diga, esos son los materiales. Eso es la herramienta que ustedes necesitan para el examen. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el examen me viene elasticidad o resistividad térmica. Uy, ¿qué cosa es eso? Quiere que lo clasifique como particular o general y nunca me ha dicho qué será elasticidad, resistividad térmica. Entonces aplico. No está dentro de las 7 generales. No es masa, no es peso, no es volumen, no es impenetrabilidad, no es indestructibilidad y no es inercia. Ah, entonces esa resistividad térmica o esa elasticidad de la que me están hablando es particular. Dicho en otro lenguaje, hay más propiedades particulares que generales.
Eso es lo que quiero que apliquen como razonamiento. Bueno, volviendo aquí entonces, ya les había dicho que las propiedades físicas se pueden clasificar en función a la cantidad de materia, ¿no? Como propiedades extensivas o intensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿no? El calor específico de este trocito de cobre, que tiene 1 gramo de cobre, y de este que tiene 1 kilo de cobre, ¿no? El calor específico es el mismo, la propiedad intensiva es la misma. ¿Estamos claros? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir el calor específico del cobre, puedo escribirlo acá, ¿no? Y me lo dan como dato. Calor específico del cobre es 0,05 calorías sobre gramo por Celsius. ¿Qué me va diciendo? Que para que 1 gramo de cobre eleve su temperatura en 1 Celsius, incremente su temperatura en 1 Celsius, va a necesitar absorber 0,05 calorías. Es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, ¿no? Ahí, calor específico. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos a avanzar porque si no me puedo quedar. Y listo. Ya estamos, hemos hablado de todo eso. Y entonces, pues las propiedades intensivas dependen de la masa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El volumen. O la fuerza también, ¿no? ¿Será la misma fuerza empujar un cuerpo que tiene menos masa que uno que tiene más masa? Y hemos hablado que masa y peso no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, propiedades extensivas, y la masa y peso también es extensiva, ¿no? Listo, listo. Vamos entonces ahora a hablar de las intensivas, no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Entonces ahí tenemos la temperatura de ebullición o la temperatura de fusión, etcétera, ¿no? No, pero es que 1 litro de agua no hierve igual que 100 litros de agua. No, el tiempo que demora, ¿no? Depende, puede ser diferente, puede ser más grande, sí, pero en ese momento que esté hirviendo, le ponemos la temperatura y va a ser 100 Celsius. Eso es lo que estoy explicando, ¿no? La temperatura de ebullición. La conductividad térmica, la dureza, ¿no? La propiedad dureza no depende de la cantidad de material, ¿no? El cuerpo más duro, ¿no? Es una propiedad particular. El diamante tiene la propiedad de ser, ¿no? De tener la mayor resistencia a rayarlo, ¿no? Y no depende de la cantidad de diamante, ¿no? No depende de la masa del diamante. En cambio, las propiedades químicas están asociadas a cambios químicos, ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la reactividad de la combustión, ¿no? O reaccionar el ácido con la base. Acá, por ejemplo, en el tercer caso, el texto puede ir narrando, ¿no? Y al contacto con el agua, este trozo de metal, ¿no? Produjo una gran energía, se comenzó a desprender una masa gaseosa, ¿no? Entonces me está hablando de una transformación química. Y efectivamente, esto que está aquí es un trozo de sodio, lo ponen aquí con agua, entonces comienza a producirse hidróxido de sodio. El hidróxido se reconoce con unas gotitas de un indicador que se llama fenoltaleína, lo pone color rosadito. Ahí lo está poniendo rosado porque ahí se está formando justamente el hidróxido de sodio. Después todo se uniformiza como hidróxido de sodio, ¿no? Miren el gas que va saliendo, miren, ¿no? El agua se ha descompuesto y forma hidrógeno, y con la otra parte del agua forma el hidróxido. Y gran cantidad de energía, transformación química. Entonces, en un texto, cuando a mí me digan, por ejemplo, pusimos una vez, la medallita de plata se oxidó con el correr de los tiempos. ¿Qué cambio es? Me está diciendo oxidación, o se oscureció, por ejemplo, me dice. Se oscureció indicándome que se había oxidado, ¿no? O se había reducido, qué sé yo. Me está hablando de un cambio químico. Cambiaron las propiedades de la materia. ¿Listo? Entonces, a diferenciar. Ya hemos visto los estados de la materia, yo creo que aquí ya lo pasamos rápido, ¿cierto? ¿Qué fuerza opera acá? Atracción, por eso que hay empaquetamiento. Forma y volumen definido, no fluyen, son incompresibles. ¿Qué fuerza hay acá? Repulsión, más que nada. Entonces, constante movimiento, tratan de ocupar todo el volumen, son compresibles o se pueden expandir, ¿cierto? Son fluidos, y este es un estado intermedio, ¿no? Las fuerzas que operan aquí son iguales, tanto de atracción como de repulsión. Es incompresible, pero sí fluye, ¿cierto? Bien, entonces, y los cambios de estado que ya lo hemos visto y que ahora acá simplemente lo repasamos, ¿cierto? De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización o evaporación, ¿cierto? De sólido a gas, sublimación. Y todo ello con ganancia de energía, ¿no? Vamos a ver el proceso o endotérmico, ¿cierto?
Y vamos a ver ahora los procesos inversos, ¿vale decir? Las flechitas de abajo. Por ejemplo, ¿no? De gas a líquido, ya sabemos, licuación, pero si fuera vapor que me ponen ahí en el esquemita, sería condensación, ¿no? Condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Esos cambios ocurren con desprendimiento de energía, o sea, pérdida de calor. ¿Qué me llevo al examen? En un momento dado estoy con una tensión y no puedo perder mucho tiempo. Esto me llevo al examen, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. La energía siempre va a ir en este sentido. O sea, gana energía en este sentido. Entonces yo ubico, ¿qué cambio es? Me está diciendo, de sólido a gas, ganancia de energía. Ya sé que se llama sublimación. De sólido a líquido, yo sé que eso se llama, de sólido a líquido se llama fusión, gana energía. O de sólido a gaseoso, cualquiera, ¿no? O de líquido a gas también. ¿Cómo se llama ese cambio de líquido a gas? Se llama evaporación, ganancia de energía. Y lo contrario es pérdida de energía, ¿no? Lo contrario es pérdida de energía. Pierde energía, se enfría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decimos? ¿No? De gas a líquido, de gas a líquido se llama condensación o licuación. De gas a sólido, sublimación inversa, ¿no? Entonces ya se aprenden esto, pues, ¿no? De gas a sólido, sublimación inversa. De gas a líquido, licuación o condensación. De líquido a solidificación, ¿no? Con pérdida de energía. Entonces, ese esquema me llevo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente acá. En la actualidad se observan muchos cambios en la naturaleza, entre ellos la de los nevados en lugares, o sea, ¿qué cosa es lo que forman nevados? No, ¿qué cosa es lo que sucede en los nevados? ¿Para qué? Para aumentar los caudales de los ríos. No va a ser licuación, tiene que ser fusión, ¿cierto? ¿No? Y luego dice, aumenta el caudal de los ríos por calentamiento global. Y también ¿qué cosa pasa en las nubes que hace que se incremente las lluvias? Condensación. No voy a poner licuación. Entonces, es aplicar lo que hemos estudiado. Vamos. Los cambios del estado, ya hemos dicho, físico, romper un lápiz, por ejemplo, no cambia. O sea, aquí la palabra clave es que en un cambio físico la materia mantiene sus propiedades. En cambio, en un cambio químico ya no hay cambio atrás, tienen otras propiedades, ¿no? ¿Quién puede volver, por ejemplo, de un carro que se ha oxidado, se ha corroído, ¿no? La corrosión, a un carro nuevo, ¿no? No, ya ocurrió óxido, corrosión. ¿Quién puede regresar de los alimentos ya digeridos al alimento natural, fresco, ¿no? La fermentación, ¿no? También es un cambio, vamos a ponerlo acá, fermentación, ¿no? Fermentación, oxidación, combustión, ¿no? La fermentación, por ejemplo. ¿Quién puede regresar de yogur a leche fresca? No se puede, o sea, ya ocurrió un cambio químico, la fermentación. Ya tiene otras propiedades, ¿no? El vinagre, de vinagre pasó a vino. Ya, yo puedo, perdón, al revés. De vino pasa a vinagre. ¿Y puedo regresar de vinagre a vino? Ya no, pues ya ocurrió la fermentación, oxidación. ¿Listo? Y los cambios nucleares que significan transmutación, o sea, un elemento ingresa, hay la transformación nuclear y cambia, es otro elemento, ¿no? Uranio en torio, con gran desprendimiento de energía, ¿no? Un fenómeno físico, por ejemplo, es romper un lápiz, el agua ebulle, el agua se fusiona, el agua se evapora, puedo recoger todo el vapor del agua y condensarlo de nuevo, ¿no? Un metal, una madera, puedo volverla a serrín, etcétera, etcétera. En cambio, en los cambios químicos repetimos transformación de la materia. Quien quema un papel o quien quema la gasolina, ¿puede regresar al original? Ya no, pues no, ya combustionó, ya no hay cambio. O por ejemplo este hierro, ¿no? Parece que es un cerrojo, una llave, no sé qué, una cañería. Fíjense cómo se ha corroído, ¿no? Entonces, cambio químico, corrosión del hierro, digestión de los alimentos, ¿no? Bien, entonces, miren, yo por ejemplo, aquí me acuerdo de una pregunta que hice en un examen, ¿no? Miren, la pregunta decía, un trozo de grasa, ni siquiera les dije qué grasa, ¿no? Bueno, depende de grasa de pollo, un trozo de grasa, o un poco de grasa, o una cantidad de grasa, ¿no? Se disolvió en N-hexano, ¿listo? Marque verdadero o falso. ¿Qué cambio será? ¿Físico o químico? Repito, un trozo de grasa lo disolví en N-hexano. ¿Será un cambio físico o químico? Y cayó, mucha gente
Cuando no tiene bien claro el concepto, puede errar. Entonces analizo, ¿qué me está diciendo? El hexano no lo conozco, pero dice que un trozo de grasa lo está disolviendo en N-hexano. La palabra disolución, ¿qué significa? Que el N-hexano lo ha disuelto, esa grasa, ¿cierto? Es un cambio físico. Yo puedo retirar todo el N-hexano, ¿no? Y no le voy a decir cómo para no complicarle, pero sí se evapora el solvente. Retiro el solvente N-hexano y ¿qué me queda? La grasa. Entonces, ¿qué cambio fue? Físico, no fue químico, ¿no? Entender el asunto, ¿no? Bien, aquí ¿qué tenemos? La fisión nuclear, ¿no? En este reactor, por ejemplo, ¿no? Se puede formar la fisión nuclear del elemento, ¿no? Este es un reactor, ¿no? La reacción nuclear implica gran cantidad de energía, la fusión nuclear igual, ¿no? Aquí es un cambio nuclear, definitivamente. Entra un elemento y sale otro. Entra un elemento y sale otro, ¿no? Y gran cantidad de energía. Vamos a ver que energía es la capacidad para realizar trabajo. Ya estamos entrando a energía, ¿no? En el sistema internacional es el Joule, ¿no? Y las unidades del Joule es Newton por metro, ya lo recordamos. Y ergios, ¿no? Un Joule es 10 a la 7 ergios. Entonces, la caloría ya le hemos visto que es 4,18 joules. Y la fórmula madre, ¿no? Es que la energía constantemente se está convirtiendo, ¿no? La energía eléctrica, por ejemplo, en este momento, se está convirtiendo en energía luminosa si tenemos un foco prendido en la habitación, ¿no? ¿No? La energía luminosa se puede convertir en energía calorífica, etcétera, etcétera, ¿no? La energía siempre se está convirtiendo. Lo que vamos a estudiar aquí solamente es energía calórica, calorífica, ¿no? Y algo de energía bajo la forma de energía radiactiva, ¿no? Bien, entonces, en la energía, el calor que se libera o se absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Jóvenes, yo acá tengo que hacer un alto para sí o sí esto. Si esto no está bien claro, trastabilo, porque todo mundo va a aplicar una fórmula, sea que me la aprenda de memoria, pero esto es entender el asunto. Voy a graficarlo, ya lo hemos hecho la semana pasada, lo estoy volviendo a poner. Vamos a poner que la temperatura inicial es 20 Celsius. La temperatura final, digamos que es 50 Celsius. Entonces, si me dice, un cuerpo inicialmente estaba a 20 y comienza a ganar calor, gana calor y llega a 50, ¿cierto? Yo me puedo dar cuenta de que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Por eso, que lo voy a poner en un recuadro, por eso puedo decir que aquí estamos hablando de calor ganado, ¿no? En cambio, si por ejemplo yo tengo acá, vamos a poner otro caso, por ejemplo, un cuerpo está a la temperatura inicial de, vamos a ponerle 80 Celsius, y luego llega a una temperatura final, vamos a ver que la temperatura final es menos 10 Celsius. Entonces yo por los datos ya nada más me voy dando cuenta que la temperatura final es mucho menor que la temperatura inicial. Entonces yo me doy cuenta que aquí estamos hablando de calor perdido. A veces me lo dan en el texto y me dicen, un cuerpo pierde calor. Oiga, un momentito, si me estoy diciendo que pierde calor, ya automáticamente yo ya estoy entendiendo que la temperatura final va a ser menor que la inicial, ¿no? Si solo me dan estas dos temperaturas, 80 y menos 10, ¿no? Y me dicen que el cuerpo pierde calor, automáticamente ya sé que quién va a ser la inicial y la final. De eso se trata este asunto. Vamos a hallar el delta. El delta, para cualquier caso, el delta va a ser mayor, menos, menor. Mayor, menor, para cualquier caso. Sea que gane o pierda calor, menor, mayor, menos, menor. Ojo con esto. Mayor, menos, menor. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, calor ganado, calor ganado será igual a no sé, ahorita no vamos a aplicar eso, sino el delta. ¿Cuánto es el delta? El delta será mayor, menos, menor, 50 menos 20. ¿Cuánto sale? 30. El delta es, ya tengo el delta. Y para este otro caso, ¿cuánto es el delta? Mayor, menos, menor. ¿Cuánto es el delta de mayor, menos, menor? El delta será, siempre tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Celsius o Kelvin, los dos, o lo que fuera, ¿no? O Fahrenheit, los dos. No puedo hacer un delta, uno está en Celsius y el otro está en Fahrenheit. Mucho ojo con eso. Acá, ¿cuánto sería el delta? Mayor, menos, menor. ¿Quién es el mayor? 80. ¿Quién es el menor? Menos 10. Ojo, este menos es del mayor, menos, menor, es de este. Y este menos 10 que está acá es de la temperatura final. Respeto su signo. Entonces, ¿cuánto me sale el delta? El delta me sale
90 Celsius. ¿Estamos claros? Si los dos hubiesen sido temperatura final negativa, la inicial más negativa, todo, se me hace un lío si yo hago final menos inicial. Siempre apliquen mayor menos menor nada más y tienen los resultados. Ya teniendo el delta, pues si me dan la masa, me dan el calor específico, ya pues es cuestión de aplicar nada más, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver ejercicios. Hemos estudiado lo que es calor específico. Vamos a ver un ejercicio entonces, ¿eh? Entonces, no se olviden la fórmula madre. Ahora, hay una cosa que sí me faltaría decir, que masa por calor específico me da capacidad calorífica. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir un termo, ahí está mi termito, de la capacidad, digamos, de 1 litro, un termo, ¿no? Las paredes son de vidrio, y me dice, ¿cuál es la capacidad calorífica de un termo, ¿no? Si como energía, ¿no? Mantiene, por ejemplo, mantiene 200 calorías de energía. ¿Listo? ¿No? Es decir, la temperatura que me conserva está, por ejemplo, en una variación de temperatura de 10 Celsius. O sea, yo le puedo echar a 100, pero al final lo voy a encontrar a 90, ¿no? O 90, sí, pero siempre el delta de T es 100, es 10. Eso es lo que me interesa. Me pide la capacidad calorífica. No necesito saber qué masa tiene ese vidrio en ese termo. No necesito. No, tampoco necesito saber el calor específico, porque tengo capacidad calorífica. Capacidad calorífica me está reemplazando masa por calor específico. Entonces, yo sé que la fórmula madre me dice que energía, en vez de poner masa por calor específico, digo capacidad calorífica por delta de T, ¿no? Porque ya esto es masa por calor específico. Ya lo hemos hecho, ahí está. Entonces, despejo de aquí capacidad calorífica, que es la incógnita. Capacidad calorífica será igual a energía sobre delta de T. Entonces, yo voy a tener la energía, me dicen que es 200 calorías. El delta de T me dice que es 10 Celsius. Entonces, ¿cuánto es la capacidad calorífica? 220. 20 calorías por Celsius, ¿no? Entonces, retiene esa cantidad, 20 calorías por Celsius. ¿Estamos claros? ¿Cómo se halla la capacidad calorífica? Y si me dan la capacidad calorífica y me piden la energía, bueno, entonces tendré que tener capacidad calorífica como dato y delta de T. ¿Qué pasa si yo tuviera un termo, pero que ya no fuera este termito de 1 litro, sino fuera un termo, digamos, de 5 litros? En mayor cantidad de vidrio, la capacidad calorífica ya no es la misma. La capacidad calorífica no es la misma, ¿no? He hallado 20 calorías, sí, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más masa. Más masa. Acá es una capacidad de 5 litros, acá era una capacidad de 1 litro. La capacidad calorífica sí es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Espero que se haya entendido, ¿no? He estado repasando, haciendo ejercicios de capacidad calorífica, miren ustedes, eso es lo que yo les decía, quiero hacerles todo, de todo, para que ustedes vayan, pero con una seguridad así, ya no ya. Vamos a ver qué es esto. El calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas que existen entre los... Sí, cuando 100 gramos de aluminio, entonces, que hemos dicho que en un ejercicio, ¿qué se hace? Se separan los datos, masa 100 gramos de aluminio, ya está. Se sumerge en agua caliente. Quiere decir entonces que hay un cuerpo, ¿cierto? Vamos a suponer que este es el cuerpo de aluminio, ahí está el aluminio, y lo he sumergido en agua, ¿no? En agua caliente, todavía me dice, el agua caliente. Y este aluminio estaba más frío, entonces va a haber contacto. El aluminio el calor va a transferirse. Y este aluminio que está aquí va a comenzar a elevar su temperatura. Dice que agua caliente, ¿no? Se eleva, este evento hace, ¿no? Que se eleve, hay una transferencia de calor, claro, del agua que estaba caliente al objeto, ¿no? A este aluminio. Y dice que hay y el metal eleva su temperatura. ¿De cuánto? De 20 a 22. Entonces ya tengo, ve, la temperatura inicial me dice que es 20 y la final me dice que es 22. Ya está. Entonces yo tengo deltas. ¿Cuánto es este delta? El delta de T, 22 menos 20, mayor menos menor. ¿Cuánto me sale este delta? 2 Celsius. Me está pidiendo que exprese la cantidad de calor ganado. ¿Cómo se llama esa energía calorífica? Eso no lo sé.
Pero la fórmula madre me dice que calor es igual a masa por calor específico por delta de T. Masa, ¿cuánto es la masa? La masa me dice que 100 gramos. Calor específico, me dice que el aluminio tiene 0,22, 22, ¿no? Por 0, estoy hablando del objeto, 0,22 calorías sobre gramo por Celsius. El delta de T, pues ya lo hallé, 2 Celsius. Jóvenes, esto que voy a hacer acá, ¿cuántas veces he tenido manifestaciones de gente que me ha dicho, profesora, era la última pregunta? De eso dependía y me acordé lo que usted dijo. Cuiden unidades antes de chequear. Cuidé unidades y salió la respuesta y con eso ingresé. Me dice, he ingresado en el último lugar, pero he ingresado, me dice, a medicina. ¿No? Yo le digo, mira, primer lugar, último lugar, eso es irrelevante. La cosa es que has ingresado. Y se acercó a darme las gracias, pues, ¿no? Porque este detalle le salvó la vida, según él. Cuidar unidades. ¿Qué pasa si me daban medio kilo? No puedo poner número nada más. Tengo que poner unidades. Gramos, se cancela con gramos. Celsius, se cancela con Celsius. ¿Qué me está quedando sin poder anular? Calorías. Eso es lo que me va a salir. Me va a salir la energía en calorías. ¿Cuánto me sale? 22, 40, 100, 20, 44. ¿44 qué? Calorías. Ahí sería mi respuesta. Pero leo y me dice, en el sistema internacional. Entonces factor de conversión. Que me anule caloría y que me lleve a joules. Equivalencia, una caloría, 4,18 joules. Entonces se me va a cancelar caloría con caloría, ¿cierto? Me cancela caloría con caloría, a ver, caloría con caloría y ejecuto. 44 por 4, 164, redondeo ya, 160 joules. Ya está. Que le dé notación científica, ya es otra cosa. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Practiquen ustedes, ya les hice este ejercicio, tendrán que buscar otro. A ver, vamos a buscar otro. Acá, equilibrio térmico. En este momento yo tengo la mano derecha más fría que la mano izquierda. ¿Por qué será? No lo sé. Junto mis dos manos, las dos palmas de mis manos, y va a haber una transferencia de calor, de la mano caliente a la mano fría. ¿Hasta qué momento se transfiere el calor? Hasta que las dos manos tengan la misma temperatura. Eso es equilibrio térmico. Dos cuerpos en contacto. Puede ser lo que hicimos en el antes del ejercicio, ¿ve? El agua se puso en contacto con el metal, ¿no? Pueden ser dos metales en contacto, etcétera, es decir, agua fría con agua caliente, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que un cuerpo va a perder calor y el otro va a ganar calor. ¿Quién gana? Aquel cuerpo cuya temperatura final sea menor que la inicial. Perdón, mayor que la inicial, ¿cierto? Es ganado, mayor. Este es lo que tengo que tener. Ese es calor ganado. ¿Y qué cuerpo habrá perdido calor? Aquel cuerpo cuya temperatura final sea menor que la inicial, ¿no? ¿Quién es la inicial acá? T sub 2. ¿Y quién será T final? El equilibrio. Entonces siempre se va a cumplir que calor ganado por un cuerpo es igual a calor perdido por el otro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el universo permanece en constante la energía. Entonces calor ganado es igual a calor perdido. Nosotros nos olvidamos del signo. El signo solamente me está diciendo que es calor perdido. Numéricamente es el mismo. Si, por ejemplo, en la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuánto nos salió de energía? Creo que 22, 44. ¿Cuánto nos salió acá? Me dice que ese cuerpo, el cuerpo que estaba más caliente que era el cuerpo frío, ganó, ¿no? 160 joules ganó de energía. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior. O 44 calorías. Ese cuerpo ganó 44 calorías de energía. El otro cuerpo, el agua, perdió 44, con toda seguridad, perdió 44 calorías. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces acá, calor ganado por un cuerpo va a ser, en el caso, en el ejemplo anterior, el agua, ¿cierto? Ganó 44 calorías. Perdón, el agua no fue, sino el objeto de aluminio. Entonces el agua perderá 44 calorías. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Se desea mezclar dos recipientes que contienen agua, una de ellas nada más. Entonces, cuando yo tenga que me dicen que están en contacto, ¿no? Veo que están en contacto estos dos, ¿no? Se desea mezclar. O sea, entonces, aplico mi esquema de vectores, como digamos, ¿no? Acá hay una inicial, acá hay una inicial. Y acá llegan a la temperatura final o de equilibrio. Para cualquiera le pongo, ¿no? Por ejemplo, acá que dice una masa de 20 gramos. Entonces pongo masa para este cuerpo, 20 gramos. ¿A qué temperatura está? Dice que está
a 50 Celsius. Entonces pongo la temperatura inicial de este cuerpo está a 50 Celsius. Sigo leyendo, estoy haciendo mi esquema. Y otra con 10 gramos. O sea, la masa de este cuerpo es de 10 gramos. Y su masa está a una temperatura inicial de 20 Celsius. Con esos datos nada más, ¿quién va a ganar calor? ¿Quién va a perder calor? Definitivamente, cuando este cuerpo pase hasta acá, hasta la temperatura final o de equilibrio, va a haber ganado, un calor ganado, porque su temperatura inicial es menor que la final. En cambio, este cuerpo llega a 50, estaba en 50 y va a llegar a una temperatura de equilibrio que va a ser menor. Entonces, este calor perdido, eso es lo que tengo que darme cuenta. La temperatura final para el calor perdido es menor que la inicial. En cambio, para el calor ganado, la temperatura final es mayor que la inicial, ¿no? Pero para los dos es la misma temperatura. ¿Cuál es la parte medular? Hallar el delta. Delta de T para este cuerpo. Mayor, menos, menor. ¿Quién es mayor? 50. ¿Quién es menor? La T sub F, no sé cuánto será. Para este cuerpo, ¿cuánto es el delta? El delta de T será mayor, menos, menor. ¿Quién es mayor? T final, ¿no? Será 20, será 21, 22. ¿No? ¿Cuál es la inicial? 20. Y ahora sí aplico, ¿no? Calor ganado por este cuerpo es igual a calor perdido. Puedo poner acá, calor perdido es igual a calor ganado. Ya está. ¿Quién ha perdido calor? Ha perdido calor la masa de 20 gramos, ¿no? Entonces pongo 20 gramos. ¿Cuál es el calor específico? El calor específico es uno solo del agua. Digamos que lo dejo así, calor específico, ¿no? Lo puedo poner con números también. Delta de T, acá lo tengo, 50 menos T sub F. Ya está. Será igual a calor ganado. ¿Cuál es el calor ganado? Tiene una masa de 10 gramos. Su calor específico lo ponen así, porque es agua, es la misma sustancia, calor específico del agua, calor específico del agua. Son agua fría con agua caliente. ¿Para qué voy a...? Cuando son diferentes sí las tengo que poner. Aquí no, no las tengo que poner. ¿Y el delta de T? El delta de T es T sub F menos 20. Ya está. Entonces, ahora sí, calor específico se va a cancelar cualquiera y así, porque es el mismo cuerpo. 20, 2 por 5, 10, ¿no es cierto? 2 por 5, 10, ¿con esto cuánto sería? 1000, ¿no? 1000. Menos T sub F, 20 por T sub F, menos 20 T sub F. ¿Estamos de acuerdo? Acá, 10 por T sub F, 10 T sub F. Los gramos se cancelaron con gramos acá también. Ya. 10 por T sub F, 10 T sub F. 10 por 20, 20 y 10. Ya está, 200. Ya está. Entonces, ¿ahora qué hago? Despejo. A ver, ayúdenme a despejar. Sería 10 T sub F menos 20. Acá sería 30 T sub F, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me ayudan, por favor, con esto? 20, ¿cierto? 20, 20, 20, 20. Acá sería 30 T sub F, ¿no es cierto? 30 T será igual a 200, ¿no? Acá es menos 200. 200 más 200 sería 1200, ¿no? 1200. ¿Estamos o no estamos? ¿Y el T sub F me saldrá cuánto? 1200 entre 30, 40. T sub F 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió el ejercicio? Dígame. Rapidito, por favor. ¿Entendió el ejercicio o no? ¿O qué cosa No. repito? ¿Repito algo? Bueno, Sí se entendió, Miss. yo les voy a agradecer la respuesta. No se imaginan qué valioso es esto. Ya, yo les voy a dejar en donde ya el calor específico, obviamente, no se puede simplificar porque estamos hablando de dos cuerpos diferentes. ¿Cuáles son esos dos cuerpos diferentes? Uno es, ¿no? Plata y el otro es el agua. Entonces los calores específicos son diferentes, pero van a aplicar lo mismo. Armen el calor ganado, calor perdido, ¿no? Donde quieran. Apliquen todo eso. Y la respuesta, se la voy a dar. La respuesta, esto les debe salir 21.31. 21.31 Celsius. Lo van a hacer, ¿ya? Esa es la respuesta. Ahí lo dejo, seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora cuando la masa se interconvierte con energía. Estamos hablando de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Esto es la ecuación de Einstein.
En realidad, esto es interconvertible. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos apreciar, por ejemplo, con cualquier materia. Lo podemos hacer observable con materiales radioactivos, ¿no? Pero se cumple para toda materia. La masa se puede convertir en energía y la energía en masa. Entonces, aquí en estos ejercicios, lo que me está diciendo es que, ¿no? Hay una masa que se desintegra, hay una energía que se libera y la velocidad de la luz que tiene, sabemos, dos valores, pueden tener muchos más, ¿no? Pero en el sistema internacional es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pero también podemos poner 3 por 10 a la 10 centímetros. Entonces, ¿de qué se trata estos ejercicios? Se trata de lo siguiente, jóvenes, lo voy a poner acá. Cuando yo tenga la energía en Joule, o me la dan en Joule, o me la piden en Joules, yo tengo que poner energía en Joules. La masa en esta fórmula entra en kilogramos. Me la pueden dar en nanogramos, miligramos, picogramos, lo que fuera. Lo debo llevar a kilogramos. Y la velocidad de la luz que voy a aplicar es esta, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Que elevado al cuadrado me va a salir, pues sabemos, 9 por 10 a la 16 metros cuadrados por segundo cuadrado. Eso es lo que tengo que tener. ¿Por qué? Porque al final yo voy a tener Joule, va a ser igual a kilogramo, solamente unidades, ¿ah? Ya no metro cuadrado, esas son las unidades del Joule. Yo tengo que tener esto bien claro, las unidades. Debo entender que cuando he trabajado con Joule, la masa que me sale es en kilogramos. Que después me pidan miligramos, también, igual. O sea, la masa en esta ecuación tiene que estar en kilogramos y sale en kilogramos como respuesta. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a ver este ejercicio, muy rápido, ¿ya? Determine la energía producida en el sistema internacional, ¿no? O sea, la energía, vamos a ponerlo en joules, de la desintegración de 0,4 miligramos de material radiactivo. Entonces, debo entender entonces, un poco para recrear este asunto, que este es el reactor. Y aquí está la masa que se ha desintegrado, masa radiactiva. Debo entender que entonces cuando esta masa se desintegra, me libera energía. ¿Y cuánto de energía me está liberando según este ejercicio? No lo conozco, no lo sé. Esa es la incógnita. Pero entonces me dan como dato la masa radiactiva. ¿Y cuánto es la masa radiactiva? 0,4 miligramos. ¿Se entendió el problema? Entonces pondré energía será igual a, pero la masa la tengo en miligramos, debo llevarlo a kilogramos. Ah, entonces es una primera limitación, ¿ven? Me lo dieron en miligramos. Factor de conversión. De miligramos, mili, 10 a la menos 3 gramos, ya estoy en gramos, 1 kilo, 10 al cubo gramos. Al final tengo 0,4 por 10 a la menos 6 kilogramos, que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 7 kilogramos. Ya lo tengo en kilogramos, ya puedo aplicar la fórmula. Ahí está, ¿ven? Ahí está, puse la fórmula de nuevo. La masa la estoy expresando en kilogramos, 4 por 10 a la menos 7 kilogramos, y la velocidad de la luz que se emplea cuando es joules, cuando es kilogramos, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo elevado al cuadrado, me sale 9 por 10 a la 16 metros por segundo cuadrado. Ya está. Entonces ejecuto 4 por 9, 36. 36 por 10, ¿no? Acá sería 16 con menos 7, sería 9, ¿no? Entonces, acá sería, acá miren, miren cómo me he equivocado acá, fíjense, ¿ven? Porque es que si yo no juego, no, si este es positivo 16 y este es negativo menos 7, acá me sale más 9. Más positivo, ¿cierto? 36 por 10 a la menos 9, que le doy notación científica, sería 36 por 10 a la más 10. Esa es la respuesta. 3,6 por 10 a la 10 Joule. Esa es la energía liberada. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, esa materia radiactiva, cuando se desintegró, me dio esa energía. Espero que se haya entendido. Entonces, ahora sí, pasamos a continuar la clase. Bien, entonces aquí ya no se olviden, es positivo, ¿no? Positivo. Positivo, positivo. Voy a ponerlo así mejor. Acá 3 más 10. Y lo voy a dejar mantener, porque si no, ¿no? Mantener, mantener. No, mantener, o sea, mantener ese signo. Ya está. Bueno, ahora sí, ya está, 1 a 10. Ya, ¿seguimos avanzando? ¿Estamos bien en la clase? Pasamos. Vamos a ver entonces los elementos del uranio, este es otro ejercicio, ¿no?
Entonces aquí, igual, miren, determine la masa. Ah, pero aquí no es, no es energía, aquí no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque vas a despejar. ¿Qué vas a despejar? La masa. Entonces, despejando la masa será igual a ¿qué? A energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. Ya está. Entonces ya tienes energía, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Masa será igual a energía, me la están dando 4,5 por 10 a la 11 joules. Y la velocidad de la luz que voy a aplicar es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Cuando lo eleve al cuadrado, ya ejecutaré y tendré. Sí, pero ¿dónde va a salir kilogramos? No sale. Claro, no sale mientras este joule no le pongas kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahí sí, ¿ven? Entonces, metro cuadrado sobre segundo cuadrado se va a cancelar con este, ¿no? Entonces se cancela metro cuadrado, solamente te queda en kilogramos. ¿Cierto? Se va a cancelar con este cuando lo eleve al cuadrado. Entonces tendré 4,5 entre 9. Yo les voy a dar la respuesta para que ustedes lo hagan, ¿sí? Ganen seguridad, chicos. Yo no. ¿Qué gano yo haciéndolo? Entonces ahí les va a salir 5 miligramos. Ojo, primero le salen kilogramos y lo van a llevar a miligramos, mucho. Y ahí la respuesta va a ser 5 miligramos. Espero que lo hagan. El puño lo ponen ustedes. La seguridad la ganan ustedes. Vamos entonces a ver los ejercicios de clase muy rápido. No, sí estamos bien. A ver ahí. Les voy a hacer entonces con prueba. Ahí está. A ver, ya. Aunque ya vieron, ya con esta no valía. Con esta no valía. Con la siguiente vamos a hacer con tiempo, ¿ya? Yo no leo la solución, leo la parte de arriba. La amalgama de oro obtenida en el proceso. Amalgama me ha dicho que es aleación. Y aleación es una mezcla homogénea, es una solución sólida. Mezcla homogénea, ¿no? Incorrecto, entonces que me diga que es un compuesto. El sulfato de zinc de consumo es una mezcla. No, pero si me está dando hasta la fórmula. Es un compuesto, una sustancia pura, pero más específicamente una sustancia compuesto. Y ahí me dice que era una mezcla incorrecto también. El ozono encontrado en la estratosfera, una sustancia compuesta. No es sustancia, sí, pero no es compuesta, es elemental. Por eso es incorrecto. La gasolina producida por destilación fraccionada es una mezcla homogénea. Efectivamente, una mezcla, ¿no? No, pero es que yo creí que tenía también ahí todavía alquitrán, hulla, carbonos, y por eso le puse... No, la gasolina. ¿Cómo recibes la gasolina en tu auto? Una mezcla homogénea, ¿no? No inventen, no supongan, no suponer es la regla número 1 cuando se da un examen. Todo debe estar en el texto. Y yo debo contestar de acuerdo a lo que está en el texto. Mucho ojo con eso. No supongo, no supongo. El concepto es otra cosa, ¿no? Pero lo que está en el texto es lo que se tiene que aplicar. Aquí, por ejemplo, ¿ven? A ver, ustedes solitos, a ver. Ustedes solitos ahí, doy 30 segundos, ¿les parece? Solo 30 segundos. Voy a poner mi cronómetro. Con cronómetro voy a hacer la cosa. Cronómetro. 30 segundos, ¿eh? ¿Cuánto salió? Con el cronómetro, ¿ya? A ver. La B, dice su compañero. Esa seguridad que ustedes ponen es la seguridad que las va a acompañar en el examen, ¿no? Y si hay algo que detalla, esto justamente, no, me estoy equivocando, a ver, ¿qué cosa no he entendido bien? A ver, vamos a ver. El elemento, a ver, me dice lo que está subrayado, ¿no? Lo que está subrayado. A ver, el óxido de cobre, veo que tiene 2 átomos diferentes. Es una sustancia, ¿cierto? Compuesta. Es una sustancia compuesta, sí, correcto. ¿Qué más me dice? Para ser lixiviado se le agregó ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es una sustancia compuesta. Sustancia compuesta, correcto. Obteniendo una solución. Solución, ¿qué cosa significa? Que no solamente está el sulfato cúprico, que se ha disuelto en el agua, solución acuosa. Esta es una mezcla. Mezcla homogénea. ¿Se dan cuenta? Lo hicimos en clase. ¿Se acuerdan el vasito azul? Que era, ¿no?, el vasito color celeste, que me indicaba que había
un soluto, ¿no? Bueno, para no utilizar la palabra soluto, el sulfato de cobre estaba disuelto en el agua. Era una mezcla homogénea, ¿cierto? En una etapa posterior se realiza la electrólisis para cobre. Cobre es una sustancia pura, una sustancia elemental, cobre. Y el oxígeno es otra sustancia elemental, ¿cierto? Oxígeno es otra sustancia elemental. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Enlace compuesto, ya, mezcla, ya, elemento, y claro, lo que hemos hallado. ¿Se dan cuenta? Base teórica. Entonces, repasar bien, ¿no? Elemento solamente está formado por un solo. ¿Sabes dónde cae la mayoría? Cuando le pone solución acuosa de sulfato cúprico, solución acuosa de hidróxido de sodio, pero me estás diciendo solución acuosa, es una mezcla. Miren cómo cambia este ejercicio si yo le pongo acá. Miren acá, miren. Se le agrega ácido sulfúrico. Y en vez de dejarlo así solito, le pongo ácido sulfúrico acuoso. ¿Qué me estás diciendo? Que es una mezcla homogénea, porque el ácido sulfúrico está disuelto en agua. Esa palabra ace significa acuoso. Es como si me dijeran, el ácido, se le agregó solución de ácido sulfúrico, ¿no? O simplemente pone ácido sulfúrico acuoso. Eso sí sería una mezcla homogénea. Pero acá me está diciendo solo ácido sulfúrico, solito. Es una sustancia compuesto. Espero que se esté entendiendo. Bien, pasamos a la 3. A ver qué contestamos en la 3. Rapidito. Bueno, 30 segundos, ¿eh? A ver, 30 segundos. Tin, tin, tin. Listo. ¿Qué contestaron? ¿Qué contestaron? La profesora. A ver, vamos a ver, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Vamos a resolverlo como si no. A ver acá. Lo resolvemos acá, si gustan, no sé. Yo lo pongo acá para que alguno de repente quiere ir leyendo o quiere tomarle la foto, no sé. Por eso me gusta, pero a mí me gusta razonarlo acá. Sin embargo, a ver, las mezclas pueden separarse por métodos físicos, valiéndose de diferentes propiedades físicas de cada uno de los componentes de la mezcla, efectivamente, como las diferentes densidades, temperaturas de ebullición, lo que hemos visto en clase, ¿ves? Marque verdadero o falso. La mezcla de arena y clavos de acero se pueden separar usando también. Claro, la arena es sólida y el clavo es sólido de diferente tamaño. Correcto. La mezcla de agua y etanol. Agua y etanol. Este líquido y este otro líquido, claro, si lo hemos hecho y lo hemos desarrollado efectivamente, ¿no? Se pueden separar por destilación. La mezcla de agua de mar y arena. Bueno, eso es por decantación. O también si me daban la alternativa, por filtración, también sería correcto. ¿Estamos claros? Entonces, sí se pueden separar por... por y un agua azucarada, ¿cómo lo separo? Es una mezcla, ¿cierto? Sí, pero el azúcar se ha disuelto en el agua, ¿y cómo lo separo? Puede ser una por evaporación o puede ser por una filtración, pero el filtro no es un filtro cualquiera. El filtro debe ser un diámetro de poro de nanómetros, o sea, se llamaría nanofiltración, ¿no? Es lo que hace, como hacen la leche deslactosada, ¿no? ¿Cómo creen que obtienen la leche deslactosada? Hacen pasar la leche por un filtro que retiene a la lactosa, ¿no? Bien, vamos al ejercicio 4. A ver, ahí lo dejo, 30 segundos. Listo, 30 segundos. El propanol es un líquido, ¿qué clave es? Rapidito la clave. Ustedes están midiendo, pues. O sea, ¿cuál es la clave? Guay, rapidito, alguien. Cualquier letra.
Si se equivoca, no saberlo olvidar. Y si acierta, gana seguridad. Son dos cosas. ¿Cuál sería la clave? Rápido. Jóvenes, rápido, pues estamos perdiendo 30 segundos más. ¿Cuál sería la clave? Wow. Ahí vamos a hacerlo. El propanol es un líquido con densidad tanto, que hierve a tanto, se funde a tanto, es soluble en agua, inflamable, al entrar en contacto con sodio, ya está. Además, por oxidación puede producir tal cosa. Al respecto, indique cuántas propiedades físicas. A ver, líquido es un estado, es una propiedad física, el estado de la materia. Densidad es otra propiedad física, particular, pero propiedad física al fin. Hierve, punto de ebullición, otra propiedad física. Y se funde, otra propiedad física. Es soluble en agua, propiedad física. ¿No? ¿Qué más tenemos? Inflamable. Ah, no, esta es química, inflamabilidad. Al entrar en contacto con sodio, forma no sé qué y no sé cuántos. Esta es una propiedad química. Está transformándose la materia. Además, por oxidación, corrosión, ¿no? Es otra propiedad química. Al respecto, indique las propiedades físicas y químicas mencionadas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. ¿No? El líquido, ¿no? El estado, la densidad, claro, el punto de ebullición, punto de fusión y la solubilidad, ¿no? Y las propiedades químicas al entrar en contacto. ¿Recuerda que hicimos ese sodio que entró a esa cuba cuadradita y el agua y liberaba hidrógeno gaseoso y el color amarillo? Ahí está, pues una transformación de la materia. Que se forme lo que se forme, no me interesa en este momento el nombre. Por oxidación, corrosión, fermentación, ¿qué cosa era? Cambio químico. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Las 5, rapidito, empiezo. Listo, Perú. ¿Te han contestado? Claves, chicos. Sí. La C. Pero vamos a ver ya. Efectivamente, ¿no? Una barra de aluminio de 5 largo, de 5 metros de largo, ¿no? Y si hubiese sido de 2 metros y de 1 metro, más masa, menos masa. Ah, entonces la longitud es una extensiva. Color grisáceo, color, propiedad física intensiva. Un trozo de aluminio es lo mismo, el mismo color que una lámina de aluminio muy grande. ¿Cierto? Transparente, con tanto de volumen. A mayor volumen es porque hay más masa. El volumen es una propiedad extensiva, ¿cierto? Entonces, el volumen extensivo. Tiene densidad, la densidad es intensiva, ¿no? Un poquito de agua es lo mismo que una gran cantidad de agua, la misma densidad, siempre y cuando tenga la misma temperatura, obviamente, ¿no? Su conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad particular, es como el calor específico, no interesa, ¿no? Un trocito de metal, de aluminio o un gran trozo de metal va a tener la misma conductividad térmica, ¿no? La dureza es otra propiedad intensiva, ¿no? El calor específico, yo les hice el calor específico y les dije que era una propiedad intensiva. ¿Ven? Ahí está todo lo que... Ahí está. Ahí estamos. Listo, vámonos a las 6. Empezamos rapidito, a ver. No sé si me alcanzará el tiempo. Estoy jugando con esto porque en realidad... Pero necesito que ustedes ganen la seguridad. Vamos a procurar que sea así, ¿no? Pero es que si hago bien la teoría, ya esto ya debería ser, ¿no? Pero... O si no, hago un poquito menos en la teoría y hacemos, pero si no tienen base, crean. Listo, vamos a dejarlo allí y listo. ¿Qué tenemos? A ver. Que explique cambio físico o cambio nuclear. En la fusión, no, primero la clave, por favor, rapidito la clave. La La A.
Muy bien. La fusión del hielo al calentarlo, fusión, cambio físico. Disolución, cambio físico también, ¿no? Que se haya disuelto o no se haya disuelto ya es otra cosa, pero es cambio físico. La fermentación de la uva, químico. Y la síntesis nuclear, ¿no? F. ¿Qué? ¿Me han contestado? ¿O D? Yo no les tomé en cuenta. ¿Dónde se me han equivocado? A ver, porque creo que me han dicho las Pero A. la disolución no cambia, o sea, no sería químico. Mira, hijo, si tú has estado atento a mi clase, hice 2 ejemplos de disolución, ¿no? Y le dije, pónganlo acá. Y es que yo ya sé que cómo más o menos exigen en un examen. No has estado atento por lo que veo. Toda solubilidad es cambio físico. Lo dije con la grasa de pollo, grasa nada más. Dije, un trozo de grasa la disuelvo en N-hexano. ¿Qué cambio es? Y les dije, ¿no? Si yo evaporo el solvente, me quedo con la grasa, ¿no? Disuelvo, la palabra disolver es lo mismo que solubilizar. Entonces, ¿qué cambio es? Físico, físico. Lo que pasa es que como le ponen ahí al costadito un compuesto químico, piensan que es químico. Entonces, por favor, toda solubilidad, toda disolución es cambio químico. El compuesto el colesterol se disolvió totalmente en benceno. Un cambio físico. ¿Estamos claros? Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Vamos a ver las 7, ¿ya? De nuevo, iniciar, ya. Estamos iniciando. Bueno, tenemos el delta me sale mentalmente 100, la masa por calor específico, por delta. Masa, ¿cuánto es la masa? 100, ya está. Me piden en kilojoules, ese es el único problema. Listo, ¿hay más? ¿Listo? Listo. ¿Qué le salió? ¿Clave? ¿Clave? Bueno. Entonces, miren ustedes, ¿no? Lo vamos a hacer mentalmente, ¿ya? Calor es igual a masa por calor específico por delta de T. ¿De qué me tengo que preocupar primero? Del delta de T. ¿Cuánto es el delta de T? 140 menos 100. 140 menos, 40 menos 40. 140 menos 100. 140 menos el inicial que es 40. ¿Cuánto me sale el delta de T? 100. Entonces la masa me dicen que es 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos. El calor específico es 0,20 calorías por gramo sobre Celsius. Y el delta de T, acabo de ponerlo, es 40. 100. Listo. Chequeo unidades, gramos se va con gramos, Celsius se va con Celsius, ¿qué me queda? Calorías. ¿Cuánto me sale? 100 por 20 sería 20, 100 por 0,20, 20 por 100, 2000. 2000 calorías. Pero no me piden en calorías, factor de conversión. ¿En qué me piden? En kilojoules. Yo no tengo la equivalencia directa, entonces uso el factor de conversión que me anule calorías primero. Caloría y joule. Equivalencia, una caloría, 4,18 joules. Ya estoy en joules. Que me anule joule, porque no quiero joule, quiero kilojoules. Equivalencia, 1 kilo, 10 al cubo joule. Se me va a ir entonces calorías, se me fue primero, joule se me va a ir y me quedo en kilojoules. ¿Cuánto sale esto? Ese 3 lo subo arriba, 2000 por 4, prácticamente es 8000, ¿cierto? Por 10 a la menos 3, ¿cierto? 8000 por 10 a la menos. Le doy notación científica y tengo la respuesta. Bueno, ya exactamente hablando, 8,36. Ahí está. ¿Qué hizo? Primero la fórmula madre, ¿no? Segundo, el delta de T. ¿Cuánto le salió el delta de T? Ahí está, ¿ves? 100. ¿Cuánto le sale todo esto? 2000 calorías. Convierto, ya está, están en calorías, lo llevo a joule, me queda en joule, pero no me piden en joule, me piden en kilojoule, otra vez factor de conversión.
que me anule Joule y me lleve a kilojoule. Equivalencia, 1 kilo, 10 al cubo Joule, y me sale 8,36 kilojoule. No se preocupen si no tienen velocidad. La velocidad la da la práctica. Eso sí estoy seguro. Entonces, ¿no? Te vayan captando. Los procesos de transferencia de calor involucran el paso de calor. Entonces, aquí estamos hablando de dos cuerpos, ¿no es cierto? Se introduce un cuerpo dentro de otro. Entonces, acá, vector. ¿Cierto? Vector. Entonces, comienzo a poner los datos. ¿Qué dato voy a poner, por ejemplo? Puedo poner, por ejemplo, la masa de este cuerpo. Ahí, según la lectura, ¿qué dice? Este cuerpo tiene una masa de 100 gramos. ¿Qué más me dice? Que su temperatura inicial es ¿cuánto? 20 Celsius. ¿Qué temperatura inicial tiene? Entonces yo puedo hallar el delta de T, porque aquí tengo la temperatura final. No la sé, pero me la están pidiendo. Entonces yo diré, delta de T, ¿quién es mayor? 20, todavía no puedo, veo el otro cuerpo. ¿Y el otro cuerpo qué es lo que tiene? Tiene una masa de 50 gramos. Y su temperatura inicial es ¿cuánto? 80 Celsius. Entonces ya tengo ya para saber quién se enfría, ¿no? Quién gana calor, quién pierde calor. Este de 80 va a llegar a menos y este de 20 va a subir. Entonces este es calor ganado, mientras que este es calor perdido. El delta de T va a ser mayor menos menor. Acá va a ser 80 menos T sub F. Y acá este delta de T va a ser mayor menos menor. T sub F menos 20. Ya está, ya tengo los deltas, tengo todo. ¿Qué voy a aplicar? Calor ganado por un cuerpo es igual a calor perdido. En otras palabras, voy a aplicar masa por calor específico del cuerpo que gana calor por el delta de T, va a ser igual a masa por calor específico por delta del cuerpo que pierde calor. Ya tengo todo acá. Ejecuto, ¿no? La masa, ¿cuánto es? 100 gramos. El calor específico del cuerpo que gana calor. Me fijo quién es. ¿No? Es una caloría por gramo por Celsius. ¿El delta de T quién es? El delta de T es del cuerpo que gana calor, T sub F menos 20. Para el otro cuerpo, para el que pierde calor, para este. ¿La masa cuánto es? 50 gramos. ¿Calor específico cuánto es? 0,1 calorías por gramo por Celsius. ¿El delta de T cuánto es? 80 menos T sub F. ¿Ya está? Ejecuto todo esto y me sale la temperatura final, ¿no? Vamos a verlo. En realidad sale 22,86. O sea, con decimales sale temperatura es igual a 22,85. 22,85. 22,80. Que redondeando lo llevo a 29, ¿no? A 29 Celsius. Ahí está, ¿ven? Entonces, espero que ustedes lo desarrollen. Ahí está, ¿ven? Calor ganado, masa del cuerpo. Cuido unidades, ¿no? Cuido unidades. ¿100 qué? 100 gramos. Cancela con este gramos. ¿Cierto? Acá. ¿Y qué hubiese pasado si el cuerpo me lo, si la masa del cuerpo me lo daban en volumen? Por ejemplo, ¿no? 50 mililitros, 30 mililitros. Definitivamente tengo que tener la densidad para llevarlo a masa. ¿Por qué? Porque si no, pues no puedo aplicar, porque en la fórmula es masa por calor específico por delta de T. Y si este cuerpo, en vez de darme en masa 50 gramos, me lo dan en volumen, ¿no? O, por ejemplo, el agua, me dicen 100 gramos de agua. ¿Qué pasa si me dicen 100 mililitros de agua? Entonces tengo que expresarlo en masa. Claro, porque la densidad es 1 gramo por mililitro, me va a salir 100 gramos. Pero ¿qué pasa si en el hierro me dan 50 gramos y me dan 50 mililitros y yo necesito gramos? Tengo que utilizar la densidad, ¿cierto? Para expresarlo en gramos. Porque en la fórmula entra en gramos, ¿no? Acá lo estoy poniendo gramos. El delta de T, ahí está. 100 gramos, ¿no? Ya está. Calor específico, 0,1 caloría por 80, y sale 22,9. Espero que se haya entendido. Pasemos al ejercicio 9. Einstein envió una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt advirtiendo que el régimen Hitler estaba avanzando en investigaciones sobre reacciones nucleares en cadena. Podría desarrollar bombas atómicas. El 9 de agosto ya liberando. Entonces tengo que entender, este es mi reactor. Aquí había una masa nuclear. Grafíco. Esta es la masa que se ha desintegrado.
¿no? ¿Y cuánto liberó? Esta es la masa que se ha desintegrado. Ese es el concepto. La que se desintegra es la masa. En este caso me dicen que la energía liberada, ¿cierto? La energía liberada ha sido 108 terajoules. Esa es la energía. Y la masa desintegrada no puede ser, pues, estos miligramos de plutonio, porque entonces no habría incógnita. Entonces, esta masa desintegrada no la conozco, pero por total de plutonio hay 2,4 por 10 al cubo, pero todo no se ha desintegrado. Miligramos de plutonio. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito? Necesito hallar la masa. Entonces, masa será igual a energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. ¿La masa cuánto será? ¿Energía cuánto me da? 108 terajoules. Pero yo sé que 108 terajoules es 108, prefijo tera, por 10 a la 12 joules. Ya tengo entonces. Entonces acá pongo la energía es 108 por 10 a la 12 joules. Ya está. La velocidad de la luz al cuadrado. Tengo que usar 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Cuando lo eleve al cuadrado ya tendré todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendré? Esto saldrá 108 por 10 a la 12 joules sobre 9 por 10 a la 16 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Nunca va a aparecer kilogramos si en vez de joule no le pongo kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No le pongo joule, sino le pongo kilogramo. Metro cuadrado con segundo cuadrado se cancela y la masa me va a salir en kilogramos. ¿Qué masa me sale en kilogramos aquí? La masa en kilogramos me está saliendo, me está saliendo la masa en kilogramos, me estaría saliendo 12 por 10 a la menos 4 kilogramos. 12 por 10 a la menos 4 kilogramos. Pero así no me sirve. La llevo a miligramos. Y llevando a miligramos, usando el factor de conversión y utilizando el factor de conversión, yo voy a encontrar, ¿no?, que esa masa es 1,2 por 10 al cubo miligramos. ¿No? 1,2 por 10 al cubo miligramos. ¿Listo? Entonces, ya lo tengo en miligramos la masa. Entonces, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora aplico el concepto, ¿no? 2,4 es el total. 2,4 miligramos, aquí 2,4 miligramos, era el 100%. Pero no ha reaccionado todo el 100%. Solo ha reaccionado 1,2 por 10 al cubo miligramos. 2,4 por 10 al cubo. Solo ha reaccionado, según el dato del problema, está reaccionando solo 1,2. ¿Qué porcentaje habrá reaccionado? 50%. Es como decir el rendimiento, ¿no? También el rendimiento. ¿Listo? Vamos a verlo entonces. La respuesta entonces es 50%. Esa es la respuesta. Bien, vamos a verlo acá. Ahí está. Entonces, lo primero que ha hecho es convertir los terajoules a joules. Prefijo, factor de conversión, y lo queda en joules. Ya tiene la energía. Energía es igual a masa. La masa tiene que estar en miligramos. Y la velocidad de la luz, 9 por 10 a la 16. ¿No? Lo que hemos explicado. La masa le sale este valor. Ya está en kilogramos la masa. Pero no le sirve. Tiene que estar en miligramos. Factor de conversión. Que me anule kilos y me lleve a gramos. Se cancela kilo con kilo. Ya estoy en kilo. 1 kilo 10 al cubo. Que de gramo me lleve a miligramo. Otro factor de conversión. Que me anule gramo y me lleve a miligramo. Equivalencia. 1 mili 10 a la menos. Profesora, disculpe, receso, profesora. Un segundito. Ahorita termino. Bien, ya. Ahí estamos. Entonces, salió 1,2 por 10 al cubo miligramos. Ya está. Entonces, por dato del problema, esto es por dato, 2,4 es el 100%. 50%, ¿cuánto será? O lo podemos hacer por factor de conversión también. Igual sale 50%. ¿Ok? Gracias. Esas son las claves. Por favor, las claves, tómenla en cuenta. 1D, 2A, 3C y 4D. Muchas gracias por su atención. Explicar al detalle y dejarles tiempo para que es en realidad casi imposible. Casi imposible. Esta es la pregunta 4, ¿no?, donde van a aplicar la ecuación de Einstein. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.